Welcome to the World United. Welcome to the World United. Sí, Sí, adelante. bueno, primero pues les comparto que yo me formé en las áreas biológicas. A mí me interesaba el tema de cómo funciona eh, la vida, cómo la vida aparece en la Tierra y eh, me ha interesado el tema de la biología. Eh, Estudié luego bioética, me interesaba la investigación humana y al final de la carrera en el área de la biología me interesó mucho la bioética y qué estamos haciendo con nuestro planeta y cómo poder mejorar las condiciones de convivencia humana también con los animales y con otras especies que son hermanos nuestros en este recorrido por el planeta. Me ha interesado mucho el tema de el sistema nervioso, cómo es que percibimos la vida y así que me metí al área de la medicina y cómo nosotros podemos sustentar nuestra vida de una manera más adecuada utilizando los elementos de la naturaleza. Y el día de hoy yo quiero compartirles un poco desde la dimensión física, porque sé que hay otras dimensiones muy importantes, además de la dimensión física, pero en la dimensión física, cuando nos vamos ahí, hay un tema muy interesante que estos datos son hechos. Algunas personas, a mí me ha interesado la ciencia y algunas personas dicen que la ciencia es una herramienta para conocer la verdad. Eh, y pues la realidad es que no es una herramienta para conocer la verdad, es más bien una herramienta para conocer los hechos, los sucesos, no la verdad en sí misma, porque esto es algo muy profundo, muy subjetivo de cada persona, pero sí conocer cómo es que suceden las cosas que vemos, los hechos. Entonces sí podemos decir que la ciencia es una herramienta para conocer detalles de las cosas que suceden. No tiene la pretensión del conocimiento de la verdad, es simplemente una alternativa para conocer los fenómenos de cómo ocurren las cosas. Y entonces la charla que yo les quiero compartir hoy, entiendo que tengo unos 10 minutos más, ¿es así? No, está bien. No te preocupes de los minutos, te avisamos. Bien, bien. Entonces, ¿puedo compartir la pantalla? Ujú. Bien. Bueno, Sí. yo le puse a mi compartir el tema de cómo el cuerpo humano es un resonador biocósmico eh, desde el punto de vista de los hechos. Y, y el ADN es un regulador de frecuencias múltiples. Este tema del ADN que a mí me ha interesado desde que yo era adolescente, cómo es que funciona este mecanismo para conectarnos con el gran pasado, porque cuando llegamos aquí a la Tierra, nosotros todos llegamos de la misma manera, a través de dos células germinativas que se unen y entramos a una dimensión que es la dimensión fenoménica. Un hijo mío cuando estaba pequeño me preguntó, papá, ¿de dónde venimos? Y es una tarea y es una tarea compartida, es decir, que yo te voy a preguntar a ti, yo voy a apuntar. Y él estaba en la primaria y le dije, oye, pues, ya sabes cómo venimos, pues te hemos explicado. No, ese tema de la semillita, no, eso ya me lo sé. No, yo te estoy preguntando antes de estar aquí, antes de estar en el vientre materno. Eh, bueno, tienes que poner algo ahí, ¿verdad? Pues sí, tengo que poner algo. Bueno,
pues dile que venimos del gran misterio. ¿Cómo del gran misterio? Pues sí, es decir, antes de que estemos en la realidad fenoménica del espacio-tiempo que inicia cuando hay la fecundación, pues hay un gran misterio en ese más allá. Y ese gran misterio es muy útil porque tradiciones espirituales, muchas se han metido precisamente en ese gran misterio. Pero yo voy a hablar más bien de la parte física de la vida, cómo nos puede conectar y hacer de más calidad nuestra vida en ese gran misterio. Entonces, eh, bueno, en la antigüedad, en el templo en Delfos, se decía la frase famosa que nos han dicho, conócete a ti mismo, nos invita a conocer precisamente dónde venimos y tal vez así podamos tener una perspectiva más amplia de nuestra vida, qué estamos haciendo aquí, cuál es el propósito de esta vida, y si no llegamos a eso, cuando menos, hacer nuestra vida de mayor calidad. Y la pregunta esta, ¿somos extraterrestres? Es decir, hay amigos cercanos míos que tienen estudiando el tema extraterrestre desde hace mucho tiempo, pero ¿qué dice la ciencia al respecto de los extraterrestres? Me refiero nosotros. Eh, bueno, la ciencia dice que sí somos extraterrestres, que los elementos que forman nuestro cuerpo sí son de origen cósmico. Nuestra materia, que está compuesta de elementos químicos, 4 principales: carbono, nitrógeno, eh, hidrógeno, oxígeno, pues estos elementos, ¿en dónde se formaron? Me refiero antes de que hubiera tierra. Bueno, lo que dice eh, la ciencia es que sí estamos formados por polvo de estrellas. Esto es algo literal, esto no es algo figurado, aunque suena como algo filosófico, es algo real, es algo palpable. Es decir, los elementos que forman la vida literalmente nacieron del cosmos. Originalmente en esta primera eh, diástole del universo que le han llamado el Big Bang, pero se llama de otras maneras en diferentes tradiciones, pero la ciencia le ha llamado esto la gran expansión. Ahí nació el hidrógeno y el helio en esa gran expansión. Y los otros elementos, por ejemplo, el litio, el berilio, el boro, se formaron por rayos cósmicos, y otros elementos aquí, los que están en amarillo eh, y rojo: carbono, nitrógeno, oxígeno, neón, azufre, se formaron en estrellas pequeñas. Los que están en amarillo se formaron en estrellas más grandes, y los azules están relacionados con las supernovas. Es decir, todos los elementos que conocemos de los que está hecha la vida, sí son de origen literalmente estelar. Sí estamos formados literalmente del polvo de estrellas. Aquí está la abundancia de los elementos en el sistema solar desde el origen del tiempo. Ustedes ven aquí como el hidrógeno fue el primer elemento creado, y luego es el helio, y después empiezan el litio, berilio y boro, y todos los demás en diferente proporción conforme avanza la evolución del tiempo, y después ya se forma la Tierra a partir de nuestro Sol. Entonces nuestra vida sí se recrea físicamente a través o entre estos dos mundos: el mundo de los fotones. Esos fotones de luz forman también los alimentos. Es decir, las plantas son los mediadores entre los fotones de la luz del sol y
y la vida, porque nosotros nos alimentamos y otros animales nos alimentamos de estas plantas. Estas plantas también dependen de hongos y de bacterias, que estas nos ayudan a captar algunos elementos gaseosos, es decir, el nitrógeno se capta a través de las raíces, a través de la micorriza, que son hongos en las raíces de las plantas que captan también algunos elementos y que desbaratan, vamos a decir así, elementos químicos de la tierra para que sean más accesibles en las raíces y nosotros nos podamos alimentar de ellos. Este ciclo del sol y de la tierra, de aquí es donde depende nuestra vida cotidiana de una manera muy íntima. Este ADN, esta molécula, como me decía mi mentor espiritual en la década de los 70, decía, pon atención a esa palabra ADN, Adán, origen, el origen de la organización aquí sí tiene que ver con esta molécula de ADN, que se puede decir que la molécula más inteligente del cuerpo, porque de ahí ya pasamos a otra dimensión, que es la dimensión de la luz. El ADN regula la interacción de la luz con el cuerpo físico. Entonces, por eso mencionamos el cuerpo como un resonador biocósmico, el ADN como regulador de frecuencias múltiples. Literalmente, nuestro cuerpo capta esos fotones de luz que tienen una acción en el sistema nervioso central, pero que regulan a través de estos ciclos de luz y de oscuridad, ciclos en los tejidos periféricos, pulmones, en el corazón, en los músculos, en el hígado, en el intestino, y que tienen que ver con la conducta alimenticia, cuándo comemos, cuándo no, y los ciclos que sufre el cuerpo para metabolizar estas sustancias y volverlas de nuevo luz, porque el cuerpo hace eso, toma los alimentos, los desbarata y genera de nuevo ATP, que es el fósforo, esta molécula lumínica que ilumina de nuevo nuestra mente y nos permite entender cosas. La primer molécula de la que depende pues esta relación con la luz y la oscuridad es la melatonina. La melatonina es una hormona de la glándula pineal en el sistema nervioso central que la gente en general, cuando yo les pregunto qué es esa hormona, es para dormir. Bueno, pues la melatonina no es un somnífero, pero sí tiene que ver con el sistema nervioso central y con la regulación de la luz y la oscuridad. Y tiene que ver con todos los tejidos del cuerpo, tiene relación muy especial con algunos tejidos como el páncreas y en la mujer la glándula mamaria, que esos dos tejidos están muy relacionados, la próstata en el hombre y las glándulas adrenales y la glándula mamaria. Por cierto, el cáncer mamario se incrementa en las mujeres que en la noche están despiertas. En estudios que se han hecho, cuando no hay la ciclicidad de luz y oscuridad, aumenta el cáncer de mama. Y por eso la melatonina se usó en algún tiempo como un agente quimioterapéutico para cáncer de mama. Y por cierto que no sirvió para quitar un cáncer, pero lo que sí sabemos es que sirve para prevenirlo. Cuando una mujer duerme a tiempo, cuando cerca de que se mete el sol, el riesgo de cáncer de mama es considerablemente menor. Y eso pasa también con el cáncer de próstata en los hombres. Así que esta melatonina, que es el producto de la glándula pineal, que se relaciona con el chakra
séptimo que nos conecta con el cosmos, tiene múltiples funciones en el cuerpo y en el cerebro. Esta capacidad que tenemos de envejecer o de evitar el deterioro, que en los cuerpos físicos se llama entropía o la tendencia al caos, en la biología se llama sintropía, es una tendencia a la autoorganización y al incremento de orden de un sistema. Pero eso depende de nuestra forma de procesar estas sustancias sutiles que vienen del cosmos, que es el oxígeno y que es los fotones del Sol. Estas energías sutiles del universo pues regulan en primer lugar el sistema nervioso, que en el oriente tiene la contraparte de que nosotros ahora conocemos como los chakras, y estos están íntimamente ligados, son la misma cosa. Los plexos nerviosos son la emanación de estos centros nervofluídicos que se han estudiado en la tradición de Oriente. Entonces, nosotros tenemos una serie de nutrientes que le podemos llamar la influencia del medio ambiente, que son alimentos físicos, que son fotones hechos materia, y también el agua, el aire, la luz, son los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego. Y el quinto elemento es el espectro electromagnético no visible, es decir, los rayos ultravioleta y los rayos cósmicos que están invadiendo nuestra Tierra y que nos atraviesan en todo momento. Depende de la altitud en donde estemos geográfica, es la cantidad de radiación cósmica que nosotros estamos recibiendo. Y estos elementos son los que permiten precisamente al cerebro estarse formando en forma continua. El cerebro pues simplemente es un órgano de captación de frecuencias múltiples y que nos da una evidencia de la realidad que nosotros estamos viviendo. Y este cerebro pues se nutre a través de estos 5 grupos de nutrientes que nutren precisamente la neuroanatomía, pero también la neurofisiología, la función y la estructura del cerebro, que se continúa formando después de la época de la vida extrauterina. El dogma central de la neurología es que las neuronas ya no se reproducen después de la vida intrauterina, pero ese dogma central de la neurología fue asesinado en la década de los 90. Ahora sabemos que las neuronas siguen produciéndose por centenas todos los días en el hipocampo y que se incorporan a esta red neuronal, y que esa incorporación depende de 2 cosas, y uno es la nutrición, es decir, los nutrientes que nosotros recibimos para proteger y para reparar, y otro es los retos que nosotros le ponemos al cerebro. Si nosotros aprendemos violín o aprendemos chino, no importa la edad de 60, 70, 80 años, tú vas a sujetar tu sistema a un estrés que permite que esas neuronas se incorporen a la red neuronal. Y aquí estamos viendo cómo el cerebro es producto de la vida intrauterina hasta los 2 años de vida. Vemos en la línea roja, aquí arriba, la formación del cerebro en la vida intrauterina, lo que se llama los primeros 1000 días, que es desde la concepción hasta los 2 años de edad, y nosotros podemos mirar aquí la reproducción neuronal que termina un poquito antes de esos 1000 días y después va bajando, pero la oxigenación y la toma de nutrientes va subiendo desde esos momentos de los 2 años en adelante, pero podemos decir que a los
2 años aproximadamente, 36 meses, tenemos el cerebro completamente formado. Pero las interconexiones neuronales sí dependen de una nutrición adecuada después de la vida intrauterina. Bueno, aquí tenemos cómo algunos estudios, son múltiples estudios de cómo la depresión en adolescentes, los adolescentes ahora están disminuyendo la ingesta de fotones de luz y también de nutrientes que se forman en los alimentos a partir de esos fotones, porque están dormidos en el momento del amanecer. Es decir, al momento de amanecer, ver el sol es muy importante porque el espectro de luz solar en ese momento, en la salida del sol, pone a activar ciertos mecanismos neuronales que son muy importantes, y el déficit de esto genera depresión. La depresión es muy importante porque el suicidio en jóvenes está aumentando en el mundo entero. Es algo interesante que está pasando con la juventud, y la depresión es uno de esos factores, y la exposición a la diversidad de nutrientes que hacen funcionar nuestro cerebro es una de las razones. Cómo se ha visto que estos diferentes nutrimentos tienen una relación para que el cerebro siga oxigenándose y siga teniendo esta capacidad cognitiva hasta la edad adulta. Hay algunos elementos que se formaron, como dije, en estrellas, como son el zinc, el cobre, que tienen que ver con esta capacidad del cerebro para seguir generando neuroplasticidad. Nuestro cerebro puede formarse de nuevo, puede renovarse incluso después de lesiones muy severas, pero requiere de estos insumos que vienen en los alimentos, pero que en realidad se formaron en el polvo cósmico. Aquí está como estudios recientes como un cerebro sano y un cerebro deprimido tienen proporciones diferentes de estos fosfolípidos, de estos ácidos grasos, que no son más que condensación de fotones de luz a través de las plantas, pero que nosotros ahora los recibimos ya formados a través de las semillas. Y esta desproporción o desequilibrio de estos omegas, principalmente omega 6, omega 3, puede hacer la diferencia entre un cerebro de un adolescente deprimido y de un adolescente que está más contento. El campo de la depresión es un campo multifactorial que tiene que ver con el tema familiar, social, nutricional, genómico, etcétera, pero este aspecto se ha descuidado, el aspecto de la relación con los nutrientes. Y aquí ponemos estos 4 grupos de alimentos que pongo yo como, en realidad son 5, las frutas, los vegetales, las gramíneas, las semillas, las leguminosas, y tenemos un 6º grupo de otro reino que son los hongos. El reino fungi, junto con estos otros 5 grupos de alimentos, son la condensación de las energías estelares hechas materia. Entonces, el consumo de estos ingredientes tiene que ver con la salud y la capacidad del cuerpo para auto renovarse. Muy bien, pues yo quisiera dejar aquí este tema por ahora y dar oportunidad a otros aportes. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Como siempre, todos tus temas pues son no solo de enriquecimiento, sino de
de ir avanzando en este conocimiento que para todos y muchos nos es bastante desconocido. Así que te agradezco muchísimo y al final vamos a tener un pequeño, una pequeña dinámica, ¿no? Para realmente pues, que se establezca ese diálogo, ¿no? Entre todos para aumentar precisamente eso, ese conocimiento en este tema, ¿no? Tan completo que tienes. Muchas A la gracias. orden. Sí. Amrita, Sí. parece ser que este muchacho Fernando está teniendo problemas con entrar en los... no sé si podríamos dar paso a lo mejor a, ¿A Fran? a Fran. Sí. Vamos a ver.